Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Llevamos con muchos temas, este es un avance preparado, nos vamos de viaje a conocer un pueblo de leyenda. ¿Te ha gustado, Ana? Me ha gustado mucho este avance, Miguel. Buenas madrugadas. ¿Cómo estás? Y es un placer, como decías, para todos nosotros estar aquí, para mí también. Para mí que estés aquí. Ana B. Nieto B, ¿de dónde viene? Pues de Belén. Ana Belén Nieto. Así de poco misterioso. Déjame que cuente un poco tu historia. Venía en un avión del Cairo, a Mirabia, Santa Monseñor. No sé cómo llevaba este libro. No sé cómo empezamos a hablar y le pregunto de qué va el libro. Me dice Tradiciones Celtas y dije, quiero conocer a la autora. Hay que saludarle. David, que seguramente está en Bruselas, pero ahora está en Addis Abeba, en Etiopía. Seguramente escuchará este programa como mucha otra gente desde fuera de España. Saludos, David, y por tu culpa está aquí Ana. Escritora dicen de ti de un talento descomunal, autora, como digo, de La Huella Blanca. Has estudiado mucho las leyendas y los mitos y ritos de los celtas, de una parte de los celtas. ¿Hiciste comunicación audiovisual también? Sí, esa es la carrera que yo hice. Luego, tiempo después, es cuando ya emprendí el proyecto de escribir estos libros, porque en realidad son 3. Y bueno, pues aparte del tiempo que me llevó la documentación, que fue bastante, y el tiempo que dediqué a escribirlos, pues estuve viviendo en Irlanda un año y eso también me ayudó un poco a profundizar, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde te viene esta historia? ¿Viste El Señor de los Anillos o qué película fue la que te influyó? Bueno, desde pequeña la pasión por Irlanda ha estado muy presente, a través de la música, a través del cine, los paisajes. Había una conexión especial desde siempre, y luego también pues el tema de la mitología me atraía mucho, no solo la irlandesa, no solo la céltica, sino de otros lugares. Pues ha habido una pasión desde que soy pequeña por la mitología comparada, y bueno, pues sí tenía ganas de incluir Irlanda en mi primera obra. Yo estábamos buscando a alguien que nos pudiera contar cosas de los celtas, y yo te agradezco que estés aquí. Como tenemos muy poco tiempo y hay mucho que contar, nos vamos con esa primera introducción a conocer a ese pueblo de los Númanos, ¿se llamaban o no? No tiene nada que ver. No. Esa es una historia de tu libro, ¿no? Es otra historia. La has sacado de tu libro, vale, luego me la cuentas. Los celtas, de raíz indoeuropea, han atravesado toda Europa en el primer milenio antes de nuestra era, dejando huellas duraderas en los pueblos autóctonos que los celtas organizaban. Con ellos llegaron los secretos del hierro, la lengua gala en el caso de la Bretaña francesa, y entre otros aportes culturales de gran valor, una nueva religión, el druidismo. Conozcamos algo más de la historia de este pueblo mítico. Ahí está, Ana, esa primera introducción. ¿Se puede hablar de los celtas así a nivel general? Es decir, ¿de dónde vienen? ¿De dónde surgen? ¿Cuál es el origen? Bueno, a mí me parece que el resumen que habéis hecho ha sido estupendo, no os habéis dejado nada, y efectivamente pues es una de las ramas indoeuropeas.
vienen exactamente de ahí, del Asia Central, como decíais, y entonces esa rama en concreto luego pues se divide, ¿no? Porque a la hora de hablar de celtas, pues hablamos de muchos pueblos celtas realmente, ¿no? Ha habido mucha controversia incluso con el término. Y al final pues los expertos se han decidido por un criterio lingüístico, ¿no? A la hora de clasificarlos, porque culturas celtas en términos materiales hay muchas, ¿no? Están los pueblos celtas del centro de Europa, están los celtas que conocemos de la Galia y de aquí de la propia España, y luego están los celtas de las Islas Británicas, ¿no? Que muchas veces ni siquiera coincide la cultura material en el tiempo. Unos se desarrollan antes, otros se desarrollan más tarde, y los irlandeses en concreto son el último bastión, el que está más alejado del resto de los países, y entonces pues el aislamiento favorece que los romanos no consigan llegar y que ellos mantengan un poco más en el tiempo esa cultura viva sin ninguna influencia, ¿no? ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿El siglo IV antes de Cristo? Del siglo V se considera la edad de hierro en Irlanda, siglo V antes de Cristo hasta siglo V después de Cristo, son 10 siglos, pero eso en concreto en Irlanda, la edad del hierro pues se va desarrollando en el tiempo de manera distinta según el país del que hablamos, y por lo tanto la cultura celta pues tiene sus esplendores en cada país en un momento diferente, ¿no? Ya. ¿Y eran esos bárbaros del norte que así se referían a ellos, o no es un pueblo bárbaro el pueblo de los celtas? Hombre, los romanos siempre tienen su perspectiva y todo lo que hablan de los demás pues está contaminado por las ansias de conquista y de expansión, ¿no? Los celtas tenían su cultura, una cultura desarrollada, se ve perfectamente en el registro arqueológico el avance que tenían de la metalurgia, el uso del caballo, el uso de la rueda, pues fueron pioneros en muchas cosas, y los carros que tenían de batalla, y entonces pues y ellos desarrollaron mucho también la parte no material, ¿no? La que no vemos en el registro arqueológico, pero conocemos por otras fuentes, y en el caso de Irlanda en concreto lo conocemos por fuentes medievales, por fuentes cristianas, porque los celtas no escribían, entonces pero ¿no tenían escritura? No tenían escritura, no conservamos nada escrito. Entonces pues lo que sabemos pues es por las fuentes romanas, que ya te digo, muchas no son muy fidedignas, pero en el caso de Irlanda en concreto tuvimos la suerte de que los monjes, mucha de la tradición que había, la tradición oral, la pusieron por escrito, aunque se trataba de historias paganas, de las sagas irlandesas medievales son profundamente paganas, pues los monjes las respetan y con un detalle que yo creo que no tiene paralelo en otros sitios, ¿no? Dices, como gente que era profundamente cristiana estaba escribiendo estas cosas, ¿no? Historias de adulterios, de parricidios, cosas muy fuertes, ¿no? La mitología es así de radical y de salvaje, ¿no? Y ellos la consiguieron transmitir con una fidelidad y un detalle y un sentido del humor, que es un placer realmente leer esas sagas, leer esos cuentos, y ya te digo que estamos hablando a lo mejor del siglo VII, VIII, IX, que es puro cristianismo ya, y bueno, es sorprendente. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco. ¿Cómo era la forma en la que estaba organizada la sociedad? ¿Había reyes, había nobles, había campesinos, como siempre, gente que trabajaba, y los demás vivían? Claro, sí, hay una división en tres partes. Dumézil consiguió concretar muy bien cómo estaba dividida, y había pues la clase sacerdotal, la clase más alta, luego la clase guerrera, y luego la clase productiva, la clase que se ocupa de la economía, ¿no? Y esto es común a otros pueblos indoeuropeos. Se ve, por ejemplo, muy bien en las castas que tienen en la India. Lo vemos representado perfectamente, y además se refleja también en el registro mitológico. O sea, cuando hablamos de las diosas triples, que hablaremos un poco más adelante,
hablamos de los 3 rostros de las diosas triples, el que se encarga de la soberanía, que es el que pues se encarga de la autoridad y de la clase sacerdotal, del conocimiento, el que habla de la guerra, que es el que inspira a los guerreros, y luego el de la fertilidad, que es el que se ocupa del campo de trabajar y de los oficios en general, ¿no? Y luego en la India en concreto tenemos una casta más, que es la de los esclavos, que es como los pies, ¿no? Así como la cabeza es los sacerdotes, los brahmanes allí en India, el pecho, el corazón es el de los guerreros, las piernas para trabajar son las de los campesinos, y los pies, en el caso de la India, son los esclavos, que sostienen todo lo demás, ¿no? Todo el resto de estructura. ¿Y por encima de Dios el rey? El rey está en la parte de la cabeza, porque la parte de la cabeza, la soberanía y la autoridad forman uno mismo con la clase sacerdotal, con los druidas. Entonces el rey es una figura sacra en sí misma. Luego explicaremos un poco más cuáles son sus funciones. ¿Había reina también? Sí, había reinas más bien, porque los celtas eran polígamos, y en concreto hay muchas historias y muchos registros que testifican que todo el que podía permitírselo, las clases nobles desde luego, y los reyes por supuesto, tenían más de una esposa, ¿no? Entonces muchas veces aprovechaban también para hacer matrimonios políticos, mantener alianzas y tal. Dime una cosa, ¿cómo eran, dónde vivían? ¿Era un poblado, cabañas de paja, o construían con piedra ya? Pues mira, aquí en la parte continental tenemos los castros y tenemos la Osopida en concreto, y son como poblados, pues como los que estamos acostumbrados a ver cuando hablamos de los celtas, ¿no? Pero en Irlanda está demostrado que no existían este tipo de aldeas. Y eran granjas aisladas, o sea que en medio del territorio había granjas aisladas, y luego pues todas ellas se agrupaban en un tua, que es un reino, en realidad, reino o tribu, pero reino es la traducción más literal. Físicamente, ¿cómo eran? ¿Altos y rubios? ¿Cómo de alguna manera se definía? Es la idea que a mí me dieron en el colegio. Según las descripciones de la poesía que se han conservado y de los relatos que se han conservado, los había rubios, los había pelirrojos, los había morenos, pero en concreto el ideal de belleza para las mujeres aparece mucho el rubio. Para los hombres se ha visto que el moreno, pues en algunas descripciones de los héroes se ensalzan mucho los rizos morenos que tenía y tal, como un símbolo de que no había tantos, ¿no? De que no había tantos morenos. Entonces, pues, pero en concreto los ojos sí que el término en irlandés es glass, que es verde azulado. El glass en realidad es el color del mar para los irlandeses, y entonces pues tiene tonos grises, tiene tonos azulados, tiene tonos verdes. Es un color muy bonito porque es un color indefinido. ¿Y la mujer tenía un papel importante en la sociedad? Las mujeres tenían un papel bastante importante. Se ha llegado a exagerar un poco en este sentido, ¿no? Tenemos la visión de Boudica, la reina guerrera allí en Britania. No todas las mujeres eran guerreras y no todas eran reinas, ¿no? Pero sí que está demostrado que había mujeres que eran druidas, que había mujeres en el oficio poético, que había mujeres que eran jueces. Lo que pasa es que los textos legales al final los estudias en profundidad y te das cuenta de que cuando no había un heredero masculino, por ejemplo, entonces pues sí, la tradición pasa a la mujer. O sea que realmente no son casos tan comunes. O sea, sí que existen, no está prohibido, pero no es tan común. 2:25 y 26, 1:26 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar acerca de los celtas, el tema que esta noche estamos tratando. Tras esa segunda introducción, seguimos con ello. Va Fernando, acelera la máquina, que está el semáforo en verde y se te escapa Vettel. Qué verde ni verde. Estoy aquí escuchando el fútbol en tablero, que es mucho más divertido que dar vueltas al mismo circuito. En Radio Nacional. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas de sábados en Radio Nacional. Se componía de 3 mandamientos. La primera, obediencia a las leyes divinas, siendo Dios considerado como inteligencia cósmica.
La segunda, el interés por el bienestar del medio social, es decir, de la humanidad y del clan. Y la tercera, la asunción con valentía de todos los embates de la vida, es decir, ser estoicos, tener una filosofía de vida. Conozcamos algo más de los secretos de estos druidas. Empiezan a llegar las preguntas. Hay una que te tengo que hacer ahora. Si los celtas no escribían, ¿cómo ha llegado hasta nuestros días su historia, cultura y costumbres? Pues todo ha llegado a través de la tradición oral, porque las escuelas poéticas y la transmisión oral era importantísima. Entonces pasaban años. Al principio eran los druidas los que lo hacían, pero luego, a medida que pasa el tiempo, pues se dividen en ramas, ¿no? En la clase, digamos, sabia se divide en ramas, y entonces son los poetas y los encargados de la genealogía los que se encargan de, incluso los bardos a un nivel menor, son los que se encargan de transmitir todas esas historias y de transmitirlas lo más fidedignas posible. El entrenamiento de la memoria llevaba años, los exámenes consistían en conocer X número de historias para acceder al siguiente grado, porque iba por grados, y ya cuando llegabas al último grado, que era el grado de Olam, pues tenías que conocer como 365 historias. Era increíble. Entonces el entrenamiento de la memoria era fundamental, y a través de esa tradición oral pues es como se han ido contando y contando y contando, y nos han llegado pues rasgos que son muy antiguos, ¿no? Que son de mitos muy antiguos que realmente se han visto en otras culturas, y que si no hubiera sido tan fidedigna la transmisión, no nos podrían haber llegado en el registro escrito tan detalladamente, ¿no? Hablábamos en esa introducción de los druidas. ¿Quiénes son exactamente los druidas? Pues los druidas son esa clase sacerdotal de la que hemos hablado al principio, a la hora de dividir la sociedad en tres partes. Como decíamos, igual que la cultura celta tiene distintos rasgos según el país del que hablamos, los druidas también los tienen. Los druidas irlandeses no son exactamente los mismos que los de los galos. No tenemos ninguna referencia sobre el muérdago y las hoces de oro, por ejemplo. No, es diferente. Entonces, también es verdad que los monjes de los que hablábamos antes, que transmitieron la cultura, no hablaban en exceso sobre los druidas. Era una gente a la que preferían dejar de lado, e incluso algunos de sus rituales fueron prohibidos, pues porque sí que hubo confrontaciones a nivel religioso. ¿Hacían magia ellos? ¿O utilizaban la magia? Había rituales, y sobre todo son rituales a través de la palabra, ¿no? Está muy estudiado el poder que le concedían a la palabra. A través de la palabra pensaban que se podía incluso matar a una persona, ¿no? Los satiristas eran personas muy valoradas dentro de las escuelas. ¿Satiristas? Sí, no. Dentro de la escuela poética, que es una ramificación de la clase esa letrada, letrada entre comillas, pero sabia, ¿no? Los poetas son una ramificación y los satiristas son otra ramificación, ¿no? Y se les tenía mucho respeto y eran muy valorados en las cortes, se les pagaba mucho dinero. Bueno, en realidad dinero no, son bienes, porque allí no existía el dinero como tal, era trueque todo el tiempo, ¿no? Pero era un puesto prestigioso, porque se pensaba que a través de la palabra se podía provocar enfermedades y provocar incluso la muerte y todo tipo de desgracias, ¿no? Entonces, lo que tenemos relativo a la magia de los druidas, pues son las palabras, sobre todo de los rituales relacionados con la fiesta del fuego de Beltín, por ejemplo, o pues los rituales relacionados con los augurios, con provocar un mal en otra persona. Entonces, pues a través de la palabra es como vemos ese efecto mágico. Ya, nos preguntan algunos oyentes si tiene relación el druidismo con la religión Wicca. Yo no le he visto ninguna en el contexto que yo he estudiado. La idea de que tenemos de un druida era ese el mago Merlín o ese tipo de... ¿Era eso? Yo concibo más, desde luego en mi libro los trato más bien como chamanes, ¿no? Una cosa... ellos lo que están sobre todo muy
muy ocupados es de mantener las buenas relaciones con el otro mundo y con los dioses. Esa es su principal misión. Y en concreto en las cortes son muy apreciados. Cada rey tiene uno o más druidas, dependiendo de lo grande que sea su reino, y sobre todo tiene un druida Olam, un druida supremo, que es su mayor consejero, ¿no? Ellos se encargan de dirigir los sacrificios animales, de mantener las buenas relaciones con el otro mundo, dirigir los festivales, que las cosas se hagan correctamente, porque se piensa que si tú no ejecutas el ritual correctamente, entras en malas relaciones con el otro mundo, y eso es algo que no se quiere hacer. Entonces, pues bueno, la religión está presente en los partos, las mujeres tienen unos lugares al aire libre en Irlanda donde son como territorios donde ellas digamos que van a encontrarse con el otro mundo para traer al niño, ¿no? Para el lugar de parto. Conducción de funerales, asesoramiento del rey, augurios a la hora de emprender una batalla, el poner las prohibiciones a los reyes tenían unos tabúes que se les imponen al principio del reinado y que no los pueden quebrantar, y entonces pues el druida es el que tiene que imponer esos tabúes. La protección del rey en los festivales, hay baños rituales en agua, o se pasa el ganado a través del fuego, los caballos del rey hay que bañarlos también de una forma especial. De todo eso se tiene que encargar el druida, y de que se haga bien. Hemos hablado de la muerte y del mundo del más allá, que quiero entrar ahora en ello, pero los druidas hacían sacrificios humanos. En alguna parte he leído que sí había sacrificios. En el contexto... Perdón, no los druidas, los celtas me refiero. Los celtas, sí, porque los druidas en realidad en Irlanda no. Es posible que condujeran sacrificios humanos en épocas anteriores y en el centro de Europa, pero en Irlanda no son ellos los que realizan los sacrificios humanos. Los sacrificios humanos que encontramos en Irlanda siempre están en un contexto de cambio de regente, y los que lo ejecutan son los propios reyes que van a comenzar el reinado. Entonces siempre ellos tienen que escoger una figura que normalmente es un rival dinástico dentro de la propia familia o de otra familia noble, y entonces a esa persona se le ejecuta en el lugar del rey. Un noble. Entonces, esto sabemos porque se han encontrado unas momias en las ciénagas irlandesas que ahora están en exposición en el Museo Nacional de Irlanda. Y esas momias se han estudiado en ese contexto del sacrificio de la regencia, ¿no? Se hace en sustitución al propio rey, que en teoría se tiene que sacrificar por el pueblo, es un gesto, y se depositan los cuerpos en zona fronteriza, en ciénagas fronterizas del reino. Se sabe que son nobles porque las manos están cuidadas, están con manicura, tienen unos peinados, se han encontrado restos de resina en el pelo, resina de pino importada de Francia. Se sabe que son personas... Gente cuidada, ¿no? Que haya trabajado un poco la tierra. Claro, son gente de la parte alta de la sociedad. Más preguntas que te hago. ¿Cómo era la relación con el otro mundo? ¿Creían que había un mundo, una vida después de esta? Por supuesto, los celtas creen en la reencarnación. Sí. Sí. ¿Enterraban o incineraban a sus muertos? Dependiendo de la zona, hay de todo. En el caso de Irlanda se han encontrado de las dos, pero por ejemplo los guerreros los entierran de una manera especial, los entierran de pie con sus armas. Y en las sagas se hace referencia a este tipo de enterramiento en concreto. O sea que bueno, dependiendo de la zona y dependiendo de la etapa, te encuentras los dos tipos de enterramiento. Hay un enterramiento muy espectacular, que es el enterramiento de carros, que se produce en la cultura de Hallstatt, en la parte de Austria, por ejemplo, en Centro Europa, que se entierra a las personas con su carro. ¿Sí? Y con todo el ajuar. Y encuentras el carro con las personas dentro tumbadas y el ajuar completo. Preguntan los oyentes si los celtas tenían algún árbol, veneraban algún árbol en particular. Pues hay árboles que se clasifican en el medievo. Encontramos el registro de árboles que se clasifican como los nobles del bosque, ¿no? Aparte de que las letras Ogham, muchas de ellas tienen nombres de árboles, pero el roble, el tejo, son árboles que son especialmente queridos por los celtas. El avellano, el abedul,
Y eso aparece en todas las culturas celtas, eso sí es común, eso sí es pancéltico. ¿Se comunicaban con los muertos una vez que habían fallecido? ¿Había algún tipo de conexión con ellos? El culto a los ancestros es importantísimo. Se les da prioridad en el calendario y en el día. Por ejemplo, para los celtas la noche es el comienzo de la jornada. ¿La noche? La noche, porque los ancestros tienen prioridad, ellos tienen el sol primero. Entonces la noche es el comienzo del día. Igualmente, en invierno es cuando comienza el año. Nuestro Halloween actual es el Año Nuevo Celta. El Samaín. El Samaín. Y allí es donde ellos tienen el sol, donde los muertos tienen el sol. Nosotros no lo tenemos, nosotros tenemos el frío y la oscuridad. Y esa es la primera mitad del año. Cuando llegamos a mayo, la fiesta de mayo se llama Beltín, la fiesta del fuego, pero también se llama primera mitad, porque ha pasado la mitad del año. Y entonces ellos siempre priorizan a los ancestros. Y justo en el Samaín es cuando se difuminan las fronteras entre el otro mundo y el nuestro. Y entonces hay todo tipo de encuentros, ¿no? Están por un lado los seres no humanos, como hablábamos antes, que son el pueblo de los Shi. Hay una doble tradición. En el otro mundo celta viene por un lado la tradición de los Shi, la tradición mitológica, que eran en principio los dioses que fueron desterrados bajo tierra, porque en el caso de los irlandeses ellos ponen a los dioses bajo tierra y ellos se quedan con la tierra. Y es por un lado los Shi, las criaturas que luego se convierten en las hadas, los dioses desterrados, y por el otro los ancestros, los muertos. Entonces esas dos tradiciones se funden y ahí tenemos el otro mundo celta, ¿no? Donde pues las criaturas y los muertos conviven y cuando llega Samaín pues se junta todo, ¿no? Es una barbaridad. ¿Y las colinas bajo tierra eso qué es? Las colinas son... Para ellos, debajo de las colinas más importantes, que son las 5 capitales de Irlanda, de la Irlanda antigua, son la parte de arriba de reinos de los Shi muy importantes. O sea, debajo de esas 5 colinas hay reinos de las hadas, de las que luego son las hadas, que son estas criaturas que te estoy hablando. Y para ellos el otro mundo son los lugares que no son accesibles para el ser humano, para nosotros. Lo que está bajo tierra, pero también las islas lejanas, zonas que no podemos alcanzar, ¿no? Yeah. ¿Y hay algún método, como utilizan los chamanes, de poder ir a esos lugares a través de plantas de poder? Se intenta, pero dice la leyenda que cada vez que intentas cavar una colina, al día siguiente reaparece toda la tierra y vuelve a estar tapada. Mucha gente que son artistas, que eran artistas en el medievo, músicos, poetas, ellos son los primeros que intentan cruzar la frontera porque se cree que los Shi tienen un conocimiento y los ancestros tienen un conocimiento especial de las artes, y entonces pues son los primeros que están deseando ser llevado por uno de estos seres al otro mundo. Y hay viajes al otro mundo narrados en la literatura irlandesa, tanto a las islas del otro mundo, los Imrama, hay un género en concreto que narra los viajes a las islas del otro mundo, y luego pues sí, los viajes bajo tierra, los encuentros entre los Shi y los seres humanos son muy frecuentes. Hoy solamente es un tema muy extenso, vamos a dar unos cuantos datos. Te voy a pedir que vuelvas otra vez al programa. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. Damos un paso más y hablamos de las diosas y los dioses, ¿te parece? Fenomenal. En el pasado, solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Cada dios juega un rol en el panteón, reflejando en gran medida la historia de los pueblos que lo crearon y la naturaleza que los rodeaba. Los celtas eran tribales por naturaleza, y asimismo lo eran sus dioses. De esta forma nos encontramos con que cada tribu podía dar un nombre diferente a los dioses de un mismo panteón. Los druidas pensaban que todos descendían del dios de los muertos, Don en gaélico, que significa el oscuro, el Dis Pater que decían los romanos. Pero el título de Gran Padre se reserva en este idioma gaélico para el Dagda, el buen Dios. Lugus
es el dios supremo, también conocido como Lugh en gaélico y como Yey en galés. Se le adoraba como dios solar y protector de la fertilidad y la curación, y su símbolo era una rueda. En la mitología céltica priman las historias respecto a los Tuatha de Danann, los hijos de la diosa Danú, la diosa madre, representada por el río Danubio. En visiones más actuales equivaldría a Gaia o a la diosa. Los Tuatha de Danann fueron las deidades del aprendizaje, de las habilidades mágicas, de las artes y habilidades. Reverenciaban el arado, los avellanos y el sol, simbolizando los reinos de la tierra, los misterios y el espíritu. Y entre los dioses más míticos sobresalen las diosas. Conozcamos algo más de ellas. Ahí hemos hecho un pequeño resumen de los diferentes dioses, pero has dicho antes que eran muy importantes las diosas, y sobre todo las diosas triples. Efectivamente, las diosas se cree que son incluso anteriores a los dioses. Danu es especialmente importante, por eso se llaman las tribus de la diosa Danu, los Tuatha de Danann. Se piensa que hay muchos relatos sobre las diosas que conservan rasgos que indican que se pasó de una sociedad matriarcal a una patriarcal, y que las primitivas eran las diosas y que luego llegaron los dioses masculinos, ¿no?, a incorporarse al panteón. Las diosas de los celtas aparecen muchísimo en la toponimia por toda Europa. Hemos visto lo del Danubio, pero es solo un ejemplo. Sobre todo en los ríos aparecen mucho, pero Irlanda está plagada de nombres de diosas. Se cree que las diosas le dan forma al territorio. Muchos de los sitios conservan una memoria, unas leyendas de la muerte de las diosas, porque en estas leyendas que te comento, este fenómeno lo estudió muy bien Manuel Alberro, por ejemplo, en las 3 leyendas célticas de la diosa Maja. Las leyendas conservan esa idea de vamos a convertir a las diosas en reinas, las vamos a humerizar, y muchas mueren en los relatos, o son violadas, o se les quita el poder como último paso en esa transición de la sociedad matriarcal a la sociedad patriarcal, ¿no? Y estas son ideas que introducen los indoeuropeos, o sea que las diosas, en realidad la sociedad matriarcal es preindoeuropea, es la más antigua. Luego ya en los indoeuropeos introducen estas figuras masculinas, introducen estas leyendas, y cuando llegan ya los cristianos, pues ya se encuentran esto hecho, ¿no? El cristianismo les da como la puntilla, pero ya este proceso ya se había dado antes, ¿no? Preguntan que a qué edad morían los celtas, ¿se sabe si eran muy longevos? Pues en aquella época no alcanzaban los 50, alrededor de los 40, 45 la mayoría, pero también hay relatos que hablan de la Cailleach Bearra, de las mujeres viejas, de las brujas. Y aparecen también las sátiras, ¿no?, como una figura un poco temida. Entonces, pues sí que había gente que alcanzaba una edad, pero no era la mayoría. Ya. Y llegan los romanos y se lo cargan todo, ¿o no? No, los romanos no llegan a Irlanda. Al resto de los territorios, en algunos casos incorporan más. Los romanos tendían a incorporar en los territorios, se lograba incorporar bastante de la cultura que ya había, ¿no? Es imposible borrar completamente a cero, pero en el caso de Irlanda, claro, pues como no llegan, pues el cristianismo desde luego no hace esa función de borrar de cero. Hay una cultura
celta paralela al cristianismo, van los dos. Preguntan, que te lo quería preguntar también, en España, ¿los celtas llegan a España? ¿En qué lugares se asientan? Te decía antes Galicia. Sí, el noroeste de España es sobre todo la mitad noroeste de España, es donde están los celtas y los celtíberos, y luego en concreto en Galicia y en Asturias es donde están los núcleos más fuertes y donde se conserva la cultura mejor, ¿no? Hay conexiones en las leyendas y en la mitología, conexiones muy claras con Irlanda. En el caso de Asturias, yo he estudiado, por ejemplo, el caso de la Shana y los intercambios de niños, los shaninos. Eso es muy parecido a los changelings, a los intercambios de niños en Irlanda, ¿no? Los niños robados por las hadas y tal. Y luego en Galicia forman parte del ciclo mitológico, del ciclo de las invasiones de Irlanda, el Lebol Gabola eran. Y se cree que la última invasión vino de Galicia, y ahí está la figura de Breogán, que aparece como padre mitológico de Galicia también. Estamos a punto de terminar. Antes quiero poner una bendición celta que hemos encontrado por ahí, pero preguntan, los contestado más o menos antes, pero por remarcarlo, los druidas no eran solamente hombres, había mujeres también que podían ser druidas, ¿no? Efectivamente, y en las sagas aparecen la druida, por ejemplo, de la reina Med, que es una muy principal, que aparece en el robo de ganado de Cooley, que es la saga principal irlandesa, la más conocida. La druida que tiene es una mujer. ¿Qué queda de los celtas ahora en este momento? Bueno, en Irlanda queda mucho, y yo creo que aquí en Galicia y en Asturias también queda, pero como te dije, a veces se habla de los últimos celtas y tal, y eso realmente nunca ha llegado, ¿no? Es una continuación de la cultura allí no se extinguió, siguió adelante, y desde luego en Galicia y en Asturias pues tienes la música, tienes las meigas, tienes muchas cosas que están ahí, ¿no? Que algo queda así. Y casi para terminar, hay 6 naciones celtas. En la parte de las Islas Británicas hay 6 ramas lingüísticas, hay 6 lenguas que tienen 2 familias, la goidélica y la britónica, pero bueno, eso sí queda para muchísimo. Pues no tengo aquí Irlanda, serían estas 6 naciones. Irlanda, Isla de Man. Está por la parte goidélica, está el gaélico irlandés, Irlanda, está el gaélico escocés, Escocia, y creo que la isla de Man también pertenece, y luego está el galés por la parte británica, el Cornualles, el de Cornualles, y Bretaña, la Bretaña francesa. Esas son las 6 naciones celtas. Dice en esta documentación que hemos sacado, pueblos de España como Asturias, Galicia, Cantabria y León son un poco herederos porque no tienen esa lengua gaélica que tenían los celtas primigenios, ¿no? Sí, como decíamos, la parte lingüística es importante a la hora de en todo este contexto, ¿no? Allí no se han conservado estas lenguas, pero bueno, como te decía, en la cultura y en las leyendas todavía podemos ver muchos rasgos, sí. Antes de que te vayas, quiero que escuchemos una bendición. Dice que estaba escrita por los celtas, y yo te lo deseo también. Ojalá esa bendición sirva para todos, y yo te deseo a ti. Ana, es una pena, pero tenemos que terminar. Gracias por haber dejado esa huella blanca. Forma de contacto contigo, si hay gente que quiera conocerte algo más, conocer tu trabajo. Pues mira, a través de la página web, lahuellablanca.com, allí tienen información extra sobre todo lo que he contado. Hay mapas, hay dibujos ilustrativos, hay apartado para arqueología, hay galerías de los sitios que he visitado, así que allí pueden obtener información y ponerse en contacto conmigo también. Lahuellablanca.es .com. Lahuellablanca.com. Gracias, no será la última vez que hablamos de celtas. Espero que hayas estado a gusto en el programa. Encantada, muchas gracias, Miguel. A ti, espero que repitas. Ha sido un placer, muchas gracias. Gracias, igual. Muchas cosas se nos han quedado por contar acerca de los celtas, o sea que tendremos que repetir nuestro teléfono, ya sabéis, 900-137-137, por si queréis seguir participando en el programa o en ese concurso que tenemos. Hay 5 regalos, 5 premios, y será un placer repartirlos entre algunos de los que llamáis. En la segunda hora nos vamos hasta Hawái. Hay una técnica del Ho'oponopono
Nos lo pedisteis vosotros, repetimos un poco dando más información sobre todo ello. No os lo perdáis porque viene la parte práctica. Dicen que es tremendamente efectiva, así que estar atentos. Queremos también hacer un homenaje a uno de los maestros de este mundo del misterio, Andreas Faber-Kaiser. Hace 20 años que nos dejó y se fue a ese mundo desconocido. Esta noche escucharemos su voz y hablaremos de algunas de las cosas que nos ayudó a descubrir. Eso y mucho más en el Espacio en Blanco, en la segunda hora aquí en Radio Nacional de España. Insisto, 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Y os dejamos con nuestros compañeros de los informativos. Natalia Ayala y Luis Valle se encargarán de daros toda la información. Nosotros seguimos enseguida. No os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros. Esta noche, Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.